Entonces les decía que la función que vamos a ver hoy es historial de cotizaciones. Ok. Lo primero es que les decía que esta función está habilitada para Office 365. Si no, igualmente pruébenla, a ver si funciona. Si no funciona, no se preocupen que de igualmente vamos a aprender a hacer fórmulas por nuestra cuenta y que estén funcionando en su computadora. Ok. Entonces, en el archivo que le voy a compartir en este mismo momento al grupo, ya la comparto. Ok, listo. Ahorita debería estarle llegando. Entonces, en esta parte de acá está la descripción y cómo funciona, donde dice acciones. Aquí le vamos a poner uso de cotizaciones. Y aquí crear fórmulas. Ok. Entonces, esta fórmula de cotizaciones lo que nos va a generar son datos que están en línea. Por eso es que les digo que deben de tener Office 365. Los datos que nosotros le pidamos a Excel, él los va a buscar en la web de datos al día de hoy, actualizados. Entonces, la cotización, el término cotización se refiere a las siglas de un título valor o de una acción o cómo está representado en la bolsa de valores esa compañía. Ya vamos a ver a qué me refiero. Después, fecha de inicio es desde la fecha desde la cual yo estoy pidiendo los datos. Entonces, podríamos decir que fecha inicial sería 1 de enero 2026 y fecha fin sería hoy. Lo pueden poner con la fórmula de hoy o pueden escribir la fórmula, perdón, la fecha, que sería hoy, estamos a 17 de marzo 2026. El intervalo se refiere a cuál va a ser el rango de fecha o de información que yo necesito. Si la quiero diaria, si la quiero semanal, si la quiero mensual, si la quiero anual. Igualmente aquí me muestra cuáles son los códigos que yo le voy a indicar a Excel para que me los muestre como yo lo solicito. Ahí está, 0 diario, 1 semanal, 2 mensual. Ok. Después me pide si lo quiero con encabezado. Entonces ahí están los códigos. Si lo quiero sin encabezado es 0. Si me muestra los encabezados, si quiero el identificador del instrumento y los encabezados, etcétera. Lo de propiedad, igual, hay varias cosas que yo le puedo solicitar. Puedo ser fecha, la fecha de cierre. Aquí pueden ser varios tipos de propiedades. A eso se refiere la propiedad. Si yo quiero la fecha de apertura, la fecha de cierre, la cotización más alta de la acción, la cotización más baja, el volumen que se transó en esa fecha y así sucesivamente. Ok. A eso se refiere esos datos. Ahorita lo vamos a ver en funcionamiento. Entonces, antes de iniciar a ver la fórmula que se llama
historial de cotizaciones, vamos a ver algo que quizás muchos lo han visto en su computadora y no sabían para qué funciona. Esta casita acá dice cotizaciones. Entonces, ¿para qué nos sirve? Ustedes, vamos a suponer que quiero, como está acá, la acción es, quiero saber cuáles son las siglas de Apple. Entonces, cómo aparece en la bolsa de Nueva York, en el Nasdaq, cómo aparece las siglas de Apple si yo quiero invertir en Apple. Entonces dice que está como AP, perdón, A, o sea, AAPL, pero eso lo puede generar inmediatamente Excel, siempre y cuando lo escribamos igual. Porque si yo escribo perdón, y aquí voy a escribir Microsoft, voy a escribir Samsung. Samsung, no sé si, la verdad que no sé si está bien escrito. Voy a verificar. Si le falta la G al final. Sí, le falta la G al final. Entonces, si ustedes se fijaron, esta la escribí mal intencionalmente y se supone que estos están bien escritos. Ok. Entonces, yo selecciono el nombre de la empresa y me voy a datos y le doy cotización. Entonces, Excel empieza a buscar y me dice que no encontró ningún resultado como Ople. Ok. Me muestra el botoncito de ayuda. Le damos buscar, no me muestra nada porque están mal escrito. Entonces vamos a escribirlo como corresponde. Apple. Entonces inmediatamente ya me generó cómo, cómo aparece. Sus siglas son WLPL. Ahora, si yo quiero saber varias cosas bueno, vamos a hacerlo también para Microsoft y para Samsung. Para Samsung dice que no lo encontró, que está mal escrito. Ah, creo que es porque tiene N y es M también. Samsung, no Samsung. Creo que M, ¿eh? Donde usted tiene N. No, si está así es. Bueno, en el internet aparece con N, Está pero bien, vamos. está bien. No, pues sí, no No, sé. Estaba bien, ¿verdad? ¿Cómo lo tengo? sí, está bien. Sí, bueno, vamos a buscar otra empresa. Vamos a buscar en, no sé, ahí le está dando error al mismo este internet. Podemos decir Netflix, esos que estamos muy conectados a Netflix. Así es. A ver, Netflix. Así es, ¿verdad? Ahí está, ahora sí le escribí bien. Ahí está, me lo generó inmediatamente. Así es como aparece en la bolsa de valores. Ok, bien. Ahora no le vamos a prestar mucha atención a las demás. Vamos a quitarles el fondo, porque cuando ya me aparece de esta manera, me aparece este campo como que fuese una tabla dinámica. Entonces yo le puedo pedir abreviaturas, le puedo pedir acción en circulación. Esta cantidad de acciones en circulación tiene Apple. Le puedo pedir, mm,
Año de constitución, dice que fue en 1977. Eso lo está buscando desde el internet. Vamos a ver la cantidad de empleados. Dice que tiene 166.000 empleados. Alguna descripción, y entonces ya dice que es una empresa que comercializa teléfono inteligente, etcétera. Es muy larga eso. Eh, bueno, máximo semana, máximo en la semana. Dice que en las últimas 52 semanas la acción llegó a costar $288 por acción. Aquí podemos buscar cuál fue el mínimo. Dice que la acción en el momento dado que estuvo más bajo es $252. Pero también yo puedo generar em, en la mostrar tarjeta de tipo de datos. Aquí sí vamos a tener un problemita porque voy a darle a habilitar que ustedes vean todas las pestañas que yo tenga, porque seguramente si yo le doy acá, ustedes no van a ver a qué página me abrió, ¿verdad? No se ve, ¿verdad? ¿A qué página abrió? Eso mismo. Ok, entonces voy a cambiar el tipo de visualización que tenemos de la clase y le voy a poner a que vean. Ok, entonces vamos a cambiar a que ustedes vean todas las ventanas. Ok, listo. Ok, entonces me voy a darle cerrar acá. Bien, entonces, ahora sí, vamos a darle mostrar tarjeta de tipo de datos. Entonces aquí me aparece un resumen de la empresa. Entonces me dice cuál es el precio de la acción, cómo está ahorita, prácticamente es como cerró, en cuáles son en las bolsas que se cotizan. Dice que es Nasdaq Stock Market, nombre oficial es Apple. La última hora de transacción fue hoy a las 23, parece que es ahora es que va a terminar de cerrar la bolsa en línea. Entonces aquí tenemos varios tipos de información. Entonces, pero yo quiero generar todos los datos. Dice que hoy esa al cierre dice que subió 1,43, equivalente al 0,56% con respecto al día de ayer. Siempre los datos que les aparezcan en bolsa, chicos, en los porcentajes que están acá, están dados en base al día anterior. Entonces, con respecto al día anterior, esta cotización o estas acciones de Apple subieron un 0,56% respecto al día de ayer. Ok, entonces aquí le doy saber más y ahora sí, ¿verdad? Sí se ve la pantalla. Sí, sí. Perfecto. Entonces, aquí hay varias información. Entonces, yo le digo que quiero saber más porque yo quiero ahora, quiero que me genere las historiales de esta acción. Entonces, ahora ya me mandó a otro lado. Si ustedes se fijaron, le di donde dice Nasdaq Apple y me manda a esta página. Entonces, en esta página vemos el rendimiento o movimiento que ha tenido las acciones de Apple en los últimos días. En los últimos 5 días, aquí lo vemos, desde el día, dice 11 de marzo hasta el día de hoy. El último mes, su comportamiento, los últimos 3 meses,
los años. Ok, bueno, pero, bueno, aquí también aparecen proyecciones. Dice que hay una tendencia, se espera que estos sean los picos más altos, estos sean los picos más bajos y por ende esto significa que son su promedio en el que va a estar. Entonces, estos son los rangos en los que yo puedo comprar y vender acciones. Ahora, les explico algo. Las acciones eh, se gana de dos maneras. La primera manera, o sea, para el rendimiento de acciones, la primera manera es por pago de dividendos. Pago de dividendos. Generalmente las compañías pagan una vez al año. Entonces, si yo vamos a suponer que invertí $1000 en acciones, no sé, y dice los estatutos vamos a suponer que Apple, pues, que va a pagar un 5% anual, entonces se supone que yo voy a esperar $50. $50 al año de rendimiento. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es el segundo método o la segunda manera como se gana en las compañías? Que es lo que, no sé si a ustedes le han llegado correos de broker que dice que te vas a hacer millonario en trading. Coméntenme si a ustedes les ha salido o si a ustedes ya se volvieron trading. Alguien que les haya ofrecido, porque en Nicaragua andan varios ahí ofreciendo de que te vuelvas trader, que tenés que invertir no sé cuántos miles de dólares para la capacitación y etcétera. ¿A ¿Alguien ya le ofrecieron eso, chicos, de los que están ahorita conectados? Sí, me gustaría saber un poco de si los han querido ingresar a eso. A nadie. Bueno, vean, yo les decía que mi primera carrera es economía. Yo les digo, chicos, no anden creyendo esos que te vas a volver millonario haciendo trading, porque eso es jugar eh, como casino. Las estadísticas te pueden ayudar, pero no es una ciencia cierta. Las estadísticas no son ciencias ciertas. Entonces no significa que vas a obtener dividendos vendiendo y comprando acciones. Sí, muchos se dedican a eso, pero muchos ganan y muchos pierden, porque eso es muy volátil. Entonces, el segundo metodología es eso del trading. ¿Qué es lo que hacen? Ok, se supone que vine yo en la mañana de hoy, compré $1000 en acciones, vamos a suponer que son 100 acciones, significa que cada acción me costó $10. Ok, al cierre del día de hoy, cada acción subió a $11. A $11. Por ende, sigo teniendo las mismas acciones, significa que ahora tengo en dinero 1100. Entonces, si yo le digo a mi broker o a mi corredor que me liquide mi acción, significa que yo hoy gané $100 menos comisiones, ¿verdad? Porque los brokers y los puestos de bolsa te van a cobrar tu comisión. Entonces, vamos a suponer que ganaste $100 y que no te cobraron comisiones. Entonces, esa es la segunda manera como se gana dinero en acciones. Ahora, existen muchos software para predecir, predecir estadísticamente si vas a obtener dividendos o no, pero como les repito, no es una ciencia cierta. Ahora, no sé si ustedes han escuchado el término eh, comprar en corto.
¿Han escuchado eso? Necesito que participen, chicos, porque si no se vuelve solo un monólogo. ¿Han escuchado ese término? Sinceramente, profe, no, tal vez no. O tal vez sí, pero tal vez con otro concepto, pero no. Así Ok, como tal. ok, ok, perfecto. Entonces, hay una... Alguien escribió al grupo, vamos a ver. No, seguramente el WhatsApp, pero... Ok, mm, ok. Eso, eso, en corto, sí, a ¿verdad? Es parecido, sí, 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 pero ya les voy a decir para que busquen una película que es buenísima. Espérenme, que se llama... Está en Netflix y es muy buena. Son con unos actores buenísimos. Eh, Vamos a buscarla porque sí me interesaría que la vieran, aunque no sea hoy, otro día vamos a ver. Profesor, más que todo, sí, profesor, Se llama La Gran Apuesta. Me interesa porque es parte del tema, muchachos, para que en algún momento ustedes puedan entender a qué me estoy refiriendo. Se llama La Gran Apuesta, creo que se llama. Esa es, para que lo ubiquen. Cuando le salgan esos actores, si ustedes se fijan, son muy buenos. Está Ryan Reynolds, creo yo. Eh, Esa película se las recomiendo para que ahí van a entender muchísimo de las finanzas. Esa película es pura finanza. Entonces, cuando hablamos de comprar en corto, muchachos, es que yo vengo y apuesto en contra del mercado. Entonces, ¿qué digo yo? Daniel, ¿cuál es tu apellido, Daniel? Sandoval, profe. Ok, ok. Daniel Sandoval viene y tiene 100,000 acciones. 100,000 acciones. Vamos a suponer que son de Netflix. Dice que el código de Netflix es NFLX. Y vamos a buscar cuál es el precio de cierre de hoy de Netflix. Bueno, vamos a ver lo de apertura. Apertura dice que fue Netflix, la apertura fue de 95.30, para que lo hagamos con datos reales. Y de cierre. Bueno, aquí lo podemos ver. ¿Cuál fue el precio de cierre? Dice que el precio de cierre B cayó. Aquí están. Cayó y fue de 90 y... Aquí me lo dio. Aquí lo voy a pegar. Entonces, dice que al cierre fue de 94. Entonces, ¿qué pasa? Apertura, cierre. Ok. Entonces, Daniel tiene 100,000 acciones. Entonces, aquí vamos a multiplicar por las 100,000 acciones. Lo voy a fijar, sí, con F4 por 95. Entonces, él tiene invertido 9,530,000. Al cierre del día, él perdió dinero.
si él fuera trainer. Si él está en la bolsa de valores apostando, comprar y vender caro, él perdió. Su posición fue de cierre hoy, su posición es de menos 96,000. A eso es que se refieren cuando hablan de posiciones en la bolsa de valores. ¿Cuál es tu posición con respecto a la apertura? Entonces vos comenzaste con 9,530,000 y cerraste con 9,434,000. Si vos trabajás bajo el primer esquema, a vos no te importa si subió o bajó, porque vos vas a obtener rendimiento en base a pago de dividendos. Pero si yo estoy apostando a que mi segundo es diferencia de precio, o sea, es lo que le llaman trading. Entonces, yo aquí sí tengo problemas porque yo tengo invertido 9,530,000 y al final del día quedé con $96,000 menos. Si ustedes se fijan, alguien que tenga 100,000 acciones, eso es lo que perdió hoy. Ok, entonces vamos al caso que les estoy diciendo de apostar en contra del mercado. ¿Qué pasa? Si yo tengo un software estadístico que puede predecir esta pérdida que que va a suceder en las acciones de Daniel que están en Netflix, entonces yo si tengo ese software, porque no digo que no exista, la cosa que no es una ciencia exacta, recuerden que hay muchas variables, pero si el software me va prediciendo y tiene un nivel de, un margen de error, digamos, de entre, que podríamos decir algo aceptable en finanzas, entre un 7, entre un 5 y un 7% de margen de error. O sea, que acierte 97 veces de 100 o 95 veces de 100 o 93% o 93 veces de 100. Eso es el grado de margen de error. Entonces, si yo a Daniel, yo tengo ese software y dije, las acciones de Netflix hoy pueden bajar de precio. Entonces, ¿qué hago yo? Daniel me presta sus acciones. Escuchen bien, me las presta, no me las vende, porque eso también existe esa manera de financiarse en la bolsa de valores. Me presta sus acciones de apertura. Me presta sus 100,000 acciones y me dice, ok, te estoy prestando a valor de mercado. Significa a valor de mercado, pero el contrato es que yo le voy a devolver a Daniel las 100,000 acciones, no importa cuánto valgan en el mercado. Yo le voy a devolver a Daniel 100,000 acciones. Ok, entonces yo ya sé que aperturaron con 95.30. Entonces, ¿qué pasa? Vengo yo y compré las 100,000 acciones de Daniel. Eso significa que yo a Daniel, en teoría, en dinero le debo 9,530,000, pero recuerden que yo a Daniel le presté cantidad de acciones, no dinero. Yo me obligué a Daniel a devolverle sus 100,000 acciones. Entonces, ¿qué pasa? Lenin Izaguirre tiene su software súper maravilloso y pudo determinar que las acciones de Netflix iban a caer. Iban a caer un 4 punto cuánto por ciento. Dice que cayeron. Dice que cayeron un. Esas son las de la. Esas no son las de Netflix. Las de Netflix estaban aquí. Se dice que las de Netflix cayeron un punto 88%. Y en respecto a dólar,
Es 0.84. Vamos a verificar si es cierto. Vean que lo que estoy haciendo, 0.96, pues realmente. Y en porcentual, 1%. Ok. Varía con los datos que tenemos ahí en bolsa. Tendríamos que ver en base a qué último dato tiene eso. Debe de ser con la apertura del día anterior. Vamos a ver si fue con el día anterior. Bueno, tendríamos que buscarle la fecha. No importa. No es ahí que nos queremos meter. Entonces, yo a Daniel le voy a devolver sus 100.000 acciones. Pero ¿qué pasa? Yo a Daniel ya no le tengo que devolver en dinero 9.530.000. Yo a Daniel le devolví en términos monetarios 9.434.000. ¿Quién es el que pierde? Daniel. Yo no perdí. Pero ¿qué pasó? Como yo tomé los 9 millones que me dio Daniel, los 9 millones que me dio Daniel, yo lo invertí en cualquier otra cosa. Y vamos a suponer que no hubo cambios ahí. Porque yo vine, tomé las acciones de Daniel, en el mismo momento las vendí a ese precio. Entonces yo, en cuanto la vendí, yo obtuve 9.530.000, pero como mi software predijo que iban a caer las acciones, inmediatamente lo que para Daniel fue una pérdida, para mí fue una ganancia. Entonces yo obtuve 96.000. Eso es invertir en corto, comprar en corto. Estoy apostando en contra del mercado, pero en base a cantidad de acciones, no en base a dinero. Si él me hubiera dicho, mira, yo te estoy entregando 9.4 millones, perdón, 9.5 millones, también tengo manera de cómo ganar. ¿Por qué? Porque él me dice, en este primer ejemplo, yo no ganaría, perdería. Pero si sucediera que él me va a prestar en base a dinero, siempre con las acciones, él me dice, vos me vas a devolver 9.530.000. Pero ¿qué pasa si las acciones, en vez de haber bajado, subieron? Pero él me dice que él quiere que yo le entregue esa cantidad. Y si hubiese pasado lo contrario, que hubiera subido a 97, entonces, ¿qué pasa? Las mismas 100.000 acciones a 97, yo aquí obtengo ganancia. Porque yo le devuelvo a Daniel, le vuelvo a Daniel, no su misma cantidad de acciones, van a ser menos, pero le devuelvo sus mismos 9.530.000. Yo en esa transacción me gané 204.000. Por eso es que en la bolsa de valores se manejan más esos préstamos en corto en cantidad de acciones, no en dinero. Porque si tiende a subir, ahí eh, lo que invertir en corto, comprar en corto no funcionaría porque ahí tendría una pérdida yo de 204.000. Si él me presta 9.530.000 y me dice que eso es lo que le voy a devolver en dinero, no importa la cantidad de acciones, ahí
yo obtengo una utilidad cuando suben las acciones. Pero como estoy apostando con contra del mercado, estoy prediciendo que van a caer a 94, entonces, y Daniel me dice que le devuelva 100.000 acciones, yo ahí obtengo una utilidad de 96.000 porque yo las vendí inmediatamente, él me las dio a 95.30. Mi software predijo de que que esas acciones al final del día iban a caer a 94.34, entonces yo le devuelvo 9.434.000, pero su misma cantidad de acciones. Significa que yo obtuve una ganancia de 96.000. Entonces eso es lo que hacen a diario los traders. Si, ya sea que desarrollan sus propias fórmulas estadísticas o pagan algún software en línea. Entonces, esas son las dos maneras cómo se puede obtener utilidades en las acciones. Ok. Entonces, ¿cómo se calcula el rendimiento de las acciones? Son bastante sencillas las fórmulas. Aquí la vamos a ver. Aquí está la fórmula. Entonces dice, el rendimiento dice que va a estar dado precio final menos precio inicial más dividendo, pero esto entre paréntesis. Si fuera Excel, perdón, dividendo en Excel, tienen que ir doble paréntesis para que la fórmula sea correcta, dividido entre el precio inicial. Ok, entonces aquí teníamos lo de Netflix, me lo voy a llevar para acá. Lo vamos a hacer con los datos de Netflix. Entonces decíamos que el precio de apertura es 95.30, precio de cierre estábamos en 94.36. Y vamos a suponer de que esta empresa no paga porcentualmente, sino que vamos a suponer que el dividendo es de, no sé, vamos a suponer de $5. $5. Ok. Entonces, aquí es donde van a crear ustedes sus propias fórmulas para que la tengan ya en su Excel. Porque si yo la hago aquí en Excel, porque no existe una fórmula que diga rendimiento de dividendo, chicos. En Excel no existe. La podemos calcular manualmente. Aquí está precio final, precio de cierre, menos precio de apertura, más el dividendo, dividido entre el precio de apertura. Seguramente aquí es negativo. A ver. Precio de cierre, precio de apertura. Ah, ok. Ya sé por qué es que me da positivo, por el dividendo. Pero si yo no le pusiera el dividendo, no hubiera dividendo y lo divido entre el precio de apertura, esto va a ser negativo. Ok, pero como en este caso la empresa está pagando dividendo, vamos a ponerle un dividendo, vamos a hacerlo con dos escenarios, un dividendo de 5, un dividendo de 1. Ok, entonces aquí más el dividendo, completo la fórmula, entonces me da
que obtuve un rendimiento de 4 centavos. Ok. Y si utilizo el otro rendimiento, aquí sí me va a dar pérdida ahora que lo seleccione. Bueno, todavía dio. Vamos a suponer que 50 centavos. Ahí ya empieza a perder. Perfecto. Ok. Entonces, ahí encontramos que es la fórmula del rendimiento de los dividendos. Esa fórmula no existe en Excel. Ahora lo que les voy a enseñar es cómo crear su propia fórmula. Bueno, para los que ya utilizan ChatGPT, ustedes le dicen a ChatGPT que les cree su fórmula de rendimiento. Entonces, yo aquí le pedí a ChatGPT que me creara mi fórmula de rendimiento de acuerdo a esa fórmula que está acá. Que precio inicial, precio final menos precio inicial, y en este caso está dividido entre precio inicial. Ok. Entonces, él ya me la generó, pero lo vamos a volver a hacer. Voy a copiar la fórmula para que ustedes vean qué es lo que le van a pedir. Aquí está, esta fórmula de acá. Listo. Voy a cerrar acá. Vamos a volver a abrirlo. Y le digo a Google modo IA. Lo pueden hacer en ChatGPT o en Google modo IA. Y le voy a decir que me eh, eh, generar, generar fórmula en Visual Basic. Visual, Visual, Visual Basic. Para Excel de esta fórmula. Y la pego. Ah, no me la mostró. Ok, le vamos a decir que la de rendimiento dividendo. Fórmula de rendimiento de dividendo. Ella puede generar varias, pero nosotros le vamos a decir exactamente la que yo tengo aquí. Para que no me genere, para que ustedes lo hagan de acuerdo. Esta es la fórmula que deseo en Visual, Visual Basic. Basic. Ok. Ahora sí. Aquí está. Entonces, eh, habilitar esa opción. Si no, esa opción, como le enseñé el otro día, se van a opciones, em, complementos. Ah, no, esta no es en complementos, este es aquí en la cinta de opciones. Y aquí está programador, ¿ven? Se van a opciones, personal, cinta de opciones y habilitan programador. Ya les va a aparecer acá. Lo repito, opciones,
personalizar cinta y si se fijan que le doy deshabilitar, se me va a ocultar en la mía inmediatamente. Entonces, en opciones, cinta de opciones y habilito programador. Entonces, cuando le damos a programador, me voy acá donde dice Visual Basic. Y entonces ustedes generan, aquí ya está, la vamos a copiar la que me generó, la que me generó la IA. Entonces, ¿qué voy a hacer? La voy a copiar. Ah, bueno, no es necesario. Aquí le doy copiar. Y la voy a pegar acá. Ahí yo no sé de programación, así que yo se la pedí en este caso a la IA, pero le tienen que especificar en qué lenguaje de programación. Todos los que tengan Microsoft eh, se programa en Visual Basic. Eso es lo que le van a decir. Entonces, aquí está. Pero para eso, ustedes tienen que haberle dado en ver y entonces aparece una que dice módulo. Por eso aquí está módulo. En módulo les va a aparecer esto en blanco. Así les va a aparecer cuando ustedes seleccionen módulo. ¿Cómo generan módulo? Bueno, vamos a borrar este que está aquí. Quitar módulo. Y quisiera agregar uno yo, insertar, y entonces aquí te aparece módulo. ¿Ahí lo ven? Ahí. O sea, le dan clic derecho, le dan insertar y le dan módulo. Yo ya tengo el primero. Aquí. Entonces, ahí yo pego la función que me creó el ChatGPT o Google Inteligencia Artificial y le doy guardar. Ok. Pero no es, y después ahora bueno, le dimos guardar aquí para que se guarde la fórmula, pero ustedes al momento de guardar el archivo le tienen que dar guardar como complemento. Se van a guardar y está casi una de las últimas opciones. Y aquí dice, guardar complemento de Excel. Ahí es donde ustedes tienen que guardar lo que acaban de generar. Guardar como complemento de Excel. Y ya le dan guardar. En este caso, como ya existe, no me va a dejar. Entonces yo le voy a dar cerrar. Y ahora voy a abrirlo nuevamente. Vamos a hacer la prueba. A ver si la fórmula que me creó el chat GPT funciona de manera correcta. Quiero ver si está habilitada la fórmula y ahí está. Ok, entonces vamos a ver si existe la fórmula. Dice que la fórmula se llama rendimiento. Bueno, aquí vamos a ver cómo que se llama. Se llama rendimiento total. Y le dan complementos de Excel para que siempre les aparezca. Entonces, cuando les aparezca, les va a aparecer en complementos de Excel esta pantallita. Entonces, ustedes van a darle herramientas para análisis de Visual Basic y le dan examinar. Y les va a aparecer el nombre del archivo que ustedes crearon, que es donde está su nueva fórmula, le dan a abrir y ya va a quedar para todos los archivos que ustedes abran en Excel. Entonces vamos a demostrarlo. Voy a cerrar este. Voy a abrir uno en blanco de Excel. Y entonces tenemos precio inicial. Si no hacen lo que les acabo de mostrar de habilitar en programador, en complementos,
la fórmula no les va a aparecer. Aquí vamos a ver si aparece en distribución o rendimiento se llamaba. Rendimiento, aquí ya está. Rendimiento. Entonces sí estamos claro que existe. Entonces precio final y dividendo. Precio final, perdón, precio inicial, vamos a ver que son 100, precio final 120 y pagan de dividendo 10. Entonces, la fórmula manual para que hagamos la verificación, que fue lo que nos salvó anteriormente, es precio final menos precio inicial más dividendo entre precio inicial. Y entonces, el resultado, para que podamos verificarlo en Excel, tiene que darnos 0.30. O sea, 30%, porque eso es porcentaje, ese es el rendimiento. Entonces, acá vamos con la fórmula de rendimiento por acción. Entonces, hay que recordar que la sintaxis Excel la cambió. Dice que es primero precio inicial, luego le desglosamos precio final y el dividendo. Y entonces ahí nos da el porcentaje. Y listo. Y ahí tenemos que ya configuramos y hicimos nuestra primera fórmula y eso es lo que les va a servir. Lo importante es verificar la fórmula. Si ustedes se fijan, me estaba dando error, pero porque Excel cambió el orden de cómo se deben de ingresar los datos. Lo que debería de estar de primero, él lo puso de segundo y viceversa. El último dato, que es el rendimiento, sí está en el orden correcto, que es el tercero. Entonces, ahí acaban de crear, como les digo, su propia fórmula. Y para eso pueden inventar cualquier fórmula que a ustedes necesiten en su trabajo del día a día para que no las tengan. Las fórmulas que sepan que no existen en Excel, sepan que ustedes la pueden crear. La verifican, la comprueban y una vez que llegaron a la comprobación, ya vieron que es importante escribir la sintaxis de cómo está la comprobación para verificar que está correcto. Así que eh, consultas hasta ahí, chicos. Me estaba dando problema ese dato, pero lo logramos corregir. Así que consultas ahí. Esto es muy, muy importante porque ustedes pueden crear sus propias fórmulas en sus trabajos. Porque hay muchas fórmulas que solo ustedes las necesitan en sus trabajos. No las tiene Excel. Entonces ustedes ya vieron cómo crear su propia fórmula. Ya sé que no todos saben Visual Basic. Ni yo sé Visual Basic. Yo hago mis propias fórmulas de esa manera porque hay muchas cosas que me voy a ahorrar mucho tiempo generándola yo solo. Y ese es porque es una fórmula cortita, muchachos. Pero ustedes pueden crear su propia fórmula de acuerdo a sus necesidades y seguramente es más larga la fórmula, la que necesitan en la vida real. Así que consultas. Si les pareció interesante el tema, si no sabían que ustedes podían crear sus propias fórmulas. Y también vean esa película que ya vi que al grupo ya escribieron para que la vean. Es muy buena, no es aburrida realmente la película. Por favor, participen.